estamos planeando esto porque hablábamos con el equipo y con las personas que estaban. Si Dios no es nuestro motivo y nuestra motivación para hacer esto, estamos desenfocados. Pero gracias a Dios podemos usar estos medios tecnológicos y hoy contar con algunas familias aquí en forma presencial. De una y de otra forma les amamos, queremos decirles que los extrañamos tanto, pero sabemos que hay tiempos de tiempos y todos los tiempos tenemos que saberlos vivir en el Señor. La palabra de Dios en el Salmo 139 dice: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que yo lo diga, Señor. Vas delante y vas detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Pero miren el siguiente versículo. Dice: jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Y si desciendo a la tumba, allí también estás tú. No podemos estar lejos de la presencia del Señor. No hay lugar donde escondernos. Pero saben que eso no es de temer, no es algo temeroso para nuestra vida, sino más bien de seguridad y de confianza en nuestro Dios. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a decirle a Dios que nos hable en este tiempo a través de su palabra, que si vamos a cantar en esta mañana es para Él, no para nadie más, para Él, el único Dios verdadero. Señor, gracias por este nuevo amanecer. Gracias porque podemos contar que tú nos has regalado la vida y nos la seguirás dando hasta el momento en que tú tengas dispuesto que estemos vivos en este planeta Tierra. Luego dormiremos un tiempo, pero estaremos más vivos que nunca, porque estaremos en tu presencia, gozando de ti eternamente y para cumplir esos propósitos que desde el inicio de la humanidad tienes para los tuyos, para tus hijos. Gracias por este hermoso día, que es un día soleado. Si fuera lluvioso, también te estaríamos dando gracias. Gracias por las personas que están aquí presentes y por las que están allá en sus casas. Hoy podemos decir, como decía Pablo en sus cartas, la iglesia que está en la casa de los Ulloa, la iglesia que está en la casa de los Martín, la iglesia que está en la casa de los Fonseca, la iglesia que está en la casa de los Sarmiento y de cada uno de los que hacen parte de Gente con Propósito. Gracias. Gracias porque tu iglesia no se ha detenido, tu iglesia no se ha acabado, por el contrario, tu iglesia se ha multiplicado en donde están las diferentes familias. Gracias porque tú eres un Dios vivo. Gracias porque tú eres nuestro Padre. Gracias porque tú eres real. Gracias porque tú eres maravilloso. Y gracias porque tú eres nuestro Dios. Hoy te bendecimos, Señor. Y hoy queremos adorar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a todos los que están aquí. Ay, tenemos la integrante más chiquitita de Gente con Propósito, que es Sara Valentina, una bebecita a la cual fuimos a su casa a presentarle al Señor y que después, cuando acabemos nuestra reunión, van a poder conocerlo aquí por medio del Facebook o por medio de YouTube. Bueno, vamos a adorar al Señor, vamos a unirnos todos juntos, así como cuando a veces estamos haciendo oficio y estamos cantando o estamos en una reunión y estamos cantando, vamos a adorar a nuestro Dios todos juntos. Y qué mejor que poder decir, siempre habrá, Señor, 10,000 razones para adorar. Pero antes de que comience esta canción, quiero contarles algo. Imagínense que tenemos unos amigos pastores, los pastores Vargas. Ellos están pastoreando también acá en la ciudad de Bogotá y ellos tienen 2 hijos. Uno de ellos, Felipe, murió hace un tiempo, hace unos añitos,
pero a mí me marcó, hay cosas que marcan la vida de uno. Cuando vi a Imelda y Alfredo entrar en su iglesia con el féretro de su hijo delante, ellos entraron con una foto gigante, un póster de la foto de Felipe, y en medio del dolor que puede sentir un padre al enterrar un hijo, porque no es como lo lógico es que los hijos entierren a sus padres, sino que un padre entierre a un hijo, y en medio del dolor y del quebranto, ellos entraron a su iglesia para hacer las honras fúnebres de Felipe cantando esta canción. Saben, es una canción que siempre que la escucho o siempre que la canto digo, hay 10.000 razones para adorar. No importa qué situación estemos viviendo, siempre habrá motivos para adorar y glorificar el nombre del Señor. Entonces vamos a cantarlo como eso, como siempre un motivo para adorar a nuestro Dios. Y un abrazo, sí, Imelda y su esposito nos están viendo. Un abrazo, les amamos. 10.000 razones para amarte a ti, Señor, para adorarte a ti. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Tu amor es grande, eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por Todo lo que has hecho yo seguiré cantando. 10.000 razones para alabar. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. ¿Quién ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final? Aún así te seguiré cantando por 10.000 años y la eternidad. que todo lo que soy Que todo lo que
10.000 motivos para adorar y glorificar al Señor. Eso hicieron los primeros cristianos. Saben, unos fueron muertos a golpes, otros aserrados, otros decapitados, otros crucificados, otros apedreados. Pero en medio de eso siempre daban gracias a Dios, porque ellos entendieron, aún antes de existir esta canción, que existen 10.000 razones para adorarle. Y saben, no importa lo que pase, no importa lo que tengamos que enfrentar, si tenemos a Jesús en nuestra vida, con eso nos basta. ¿Qué tal si cantamos Jesucristo basta? Y hagámoslo con inteligencia, o sea, pensando cada palabra y que salga de nuestra boca, de nuestra mente y de nuestro corazón. Gracias por rescatarnos, Señor. Y gracias por estar presente en nuestra vida siempre. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, Él nos recibe. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados Por su grande amor. por su grande amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy.
ha sido y lo ha sanado, ¿saben? Pero aún los cristianos y los buenos cristianos se enferman, mueren, sufren calamidad, pero siempre saben que Dios está con nosotros. También tenemos que orar por la iglesia que está siendo perseguida en diferentes lugares sobre la tierra. Así es que toma la mano del que está allí al lado tuyo, en tu casa y aquí los que estamos presencialmente también. Y vamos a hacer una oración. Señor, hoy hemos reconocido y reconocemos que no todos tienen la libertad, Señor, que nosotros tenemos de congregarnos, de declararnos abiertamente cristianos y seguidores tuyos, de compartir de nuestra fe y aún de extender nuestra mano en tu nombre para ayudar a otro que está con menos cosas que nosotros. Pero hoy, Señor, queremos unirnos en torno a ti para que seas tú fortaleciendo y bendiciendo a la iglesia que está siendo perseguida a través del mundo y en cualquier lugar, Señor, que está allí. Aunque quizás nosotros nunca los conoceremos, hoy oramos por ellos. Hoy te pedimos que los protejas. Hoy en tu nombre, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo sea cubriéndolos, dándoles fortaleza, Señor, que su fe sea fortalecida, que su fe no mengue, que su fe no falle, que su fe no sea entregada, Señor, sino que sea aún más levantada que ningún otro tiempo, Señor, en su vida. Protégelos, Señor, guárdalos, tráeles la provisión en todas las áreas y en todos los sentidos, Señor, y haz que ellos puedan permanecer firmes en ti. Hoy oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, les levante, les fortalezca y para que las murallas de oposición sean cayendo ante la evidencia de tu palabra, Señor, y de tu Espíritu Santo. Hoy te bendecimos, iglesia perseguida. Hoy derramamos bendiciones sobre tu vida. Hoy clamamos a Dios por cada uno de sus integrantes y hoy pedimos la libertad para que el Evangelio de Jesús, que es libertad verdadera, pueda fluir allí en los lugares en donde está siendo oprimida y detenida la palabra del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Saben que la Biblia habla de eso, de orar unos por otros y de sostenernos unos a otros. A veces necesitamos ese sostén de una palabra, de una oración de otros, que quizás no saben la situación que estamos pasando, pero que llegan en su debido tiempo, ese fortalecimiento de nuestra fe. Muy bien, vamos a entrar a la enseñanza de la palabra. Les cuento que este ha sido un mensaje que tenía hace tiempo, le decía a mi esposo, he querido tanto enseñar sobre eso, pero como Dios siempre está con los tiempos, en cumplimiento con Él y con su voluntad, hoy se ha llegado el tiempo. Y ustedes saben que me gusta muchísimo empezar con una introducción, con una anécdota, con algo que nos ubique en lo que vamos a desarrollar. Esta enseñanza se llama Tiempos de Resiliencia. Algo que está quizás muy de moda, esa palabra resiliencia, pero que tenemos que aplicarla a todas. Y esta es la introducción. Se cuenta de la historia de dos pueblos, dos tribus, que eran enemigos. Una de ellos vivía en las montañas, en la cima de las montañas, y la otra tribu vivía en el valle. Un día los guerreros de la montaña bajaron hasta el valle y robaron muchísimas cosas, ganado, pertenencias, bueno, todo lo que ustedes se logren imaginar, pero entre todo lo que se llevaron el hijo del principal de la tribu, de su jefe. Entonces, claro, fueron los hombres guerreros del valle, fueron hacia la montaña, hacia la cima, para poder rescatar el bebé y si podían rescatar otras cosas también. Eran hombres fuertes, hombres aguerridos, hombres de lucha. Pero por más de que intentaron, regresaron extenuados, tristes, y al rendir el informe a su líder y a su tribu, le dijeron, mi señor, lo sentimos mucho, hicimos nuestro mayor y nuestro más grande esfuerzo, pero no pudimos llegar hasta la cima de la montaña, porque es escarpada, es peligrosa, es inalcanzable para nosotros. Estaban dando ese reporte cuando de pronto vieron a una mujer pequeña, yo creo que así pequeña, como soy yo, de estatura, pero grande de corazón, claro, que bajaba de la montaña
con el niño en sus brazos. Ellos quedaron asombrados y le dijeron cómo era posible, cómo había hecho para llegar hasta allá y rescatar el niño. Y me encanta la forma en que esta mujer le respondió, porque les dijo, es que el niño es mi hijo, no el suyo, y no me iba a dar por vencido. Era la vida de mi hijo o mi propia vida. ¿Saben qué? Tenemos que ser aguerridos, tenemos que, es decir, vencer los obstáculos en el nombre del Señor, tenemos que levantarnos, no importa las situaciones que tengamos que enfrentar. Tenemos que, hace como 15 días que acabamos la reunión diciendo, Dios y yo somos mayoría. Pues Dios y cada uno de nosotros estamos del lado del equipo ganador, aunque parezca lo contrario. Para empezar nuestro tiempo de la enseñanza, yo quiero que vayamos a un versículo que es uno de los preferidos míos. Tengo muchos preferidos, yo sé que ustedes me dicen, pero es la verdad. Y uno de los versículos preferidos es Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Yo quiero que ustedes lo resalten. Es más, pongan la fecha del día de hoy, que sea revelación para sus vidas. Yo les dije que les iba a traer regalos. Este es un pasaje. Yo no dije qué clase de pasaje. Un pasaje bíblico es lo que les iba a regalar. Entonces, en Primera de Crónicas, en el capítulo 12, en versículo 32, voy a leer de la versión Reina Valera del 60. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Vuelvo a leerlo. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, y cuyas órdenes eran seguidas por todos sus hermanos. Les voy a poner en contexto. David, cuando fue ungido como rey, pasaron muchos años para que realmente fuera allí ocupando ese reinado que le correspondía, y sufrió toda clase de vicisitudes y de persecución de manos de Saúl y de su ejército. Pero cuando ya todo el ejército empezó a darse cuenta de quién era Saúl, entonces diferentes tribus, llamémoslo así, o principales, entonces empezaron a unirse con sus guerreros para poder hacer de David el rey sobre Saúl. Entonces empezaron a unirse los mejores, y entonces cuando surge esta palabra, de la tribu de Isaacar, o de los hijos de Isaacar, 200 principales, o sea, 200 guerreros, hombres, que eran entendidos en los tiempos, que sabían lo que se debía hacer cada tiempo, y fuera de eso que tenían influencia sobre los demás. Entonces estos hombres tenían 3 características: entendidos en los tiempos, o sea que sabían discernir, eran expertos en discernir todo lo que ocurría a su alrededor. ¡Ay Dios! ¿Cómo necesitamos ser discernidos en los tiempos? ¿Qué es discernir? ¿Saben? Discernir es esa capacidad de entender si algo conviene o no conviene, si algo es falso o es auténtico. Y ellos sabían discernir los tiempos. ¿Qué tiempos? ¿Estaban por venir o estaban enfrentando? Si eran buenos, si eran malos, y saber qué se debía hacer. Segundo, sabían lo que Israel debía hacer. O sea, cómo debían actuar ante cualquier circunstancia o situación que se presentara. Y número 3, cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Influencia. Influencia sobre otras personas para llevarlas a que actúen con sabiduría. Seguramente cada uno de nosotros ha escuchado muchas personas que dicen que este año ha sido un año horrible. Yo he escuchado frases tremendas, despectivas, y para el año 2020, que ha sido un año feo, que ha sido un año horrible, que hay que olvidarlo rápidamente, que ojalá se llegue el 31 para pasar a otro nuevo año, y no porque cambie la fecha va a pasar la temporada. No, señor. Pero sí tenemos que tener y desear tener esas características de los hijos de Isaacar. Entendidos en los tiempos, saber qué hacer y tener influencia.
Alguien dice, Marcos Witt dice, que todos tenemos liderazgo y tenemos que tener influencia, aunque sea sobre el perro de la casa, pero sobre algo, ¿cierto? Entonces tenemos que influir. Y es que fíjense que en tiempo de invierno, como estamos en estos momentos, ¿cierto? Hay inundaciones en diferentes lugares. No porque yo me vista de ropa de verano el tiempo va a cambiar, que tiene que estar mi ropa de acuerdo al tiempo en que yo esté viviendo. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Ser entendidos en los tiempos, discernir qué se debe hacer, saber cómo debemos actuar y fuera de eso influir en nuestra familia. Yo he leído en este tiempo memes, uno que me llamó mucho la atención es: si veo a alguien el 31 de diciembre llorar de nostalgia porque se acaba el año, le voy a dar una paliza. ¿Qué tal? Porque hay gente que acostumbra a llorar cuando se acaba el año. Pero nosotros como familias cristianas tenemos que cambiar el enfoque, tenemos que cambiar nuestra manera de ver este año, en que hemos tenido una pandemia mundial que aún no termina, esto aún no ha terminado, que hemos tenido que enfrentar desempleos. Muchas personas han perdido el empleo en estos tiempos o han seguido desempleados en medio de estos tiempos. Han habido incendios forestales imparables por muchas partes, han habido terremotos, huracanes, crisis económica, etc. Pero saben, no todo el mundo está viviendo eso. En medio de esta pandemia muchos han alcanzado trabajos que no pensaban alcanzar. Muchos han sido promovidos, a muchos les han subido el salario, otros se han podido comprar vivienda, crear empresa, hacer muchas cosas, porque a todos no les afecta igual los tiempos. Si para unos han sido de crisis, para otros en medio de la crisis, Dios les ha bendecido, les ha sostenido y los ha llevado a lugares. Nosotros, por ejemplo, tenemos dos familias preciosas que en medio de este tiempo han cambiado incluso de lugar de vivienda. Estoy hablando de la familia Belandia Casas, que les saludamos, ellos están allí, desde donde ahora están viviendo. Les amamos y les bendecimos. Otra parte de su familia también en próximos días también cambiará de lugar de residencia. Javier Fernández también, aquí está la esposita y el hijo, él está allí conectado, también se fue a vivir al exterior a trabajar. Javier, te bendecimos, te amamos, estamos orando por ti. Otros han podido comprar, otros han podido abrir sus empresas, a otros les han aumentado el salario. Bueno, Dios se mueve como Él quiere. Entonces tenemos que dejar de ver este año 2020 como el año horrible, porque si solamente empezamos a verlo así, nos llenaremos de motivos para justificarnos por no haber hecho muchas cosas o para haber dejado de hacer lo que nos correspondía hacer. Tenemos más bien que comprender que nuestro Dios no quiere que nos quejemos, no quiere que reneguemos, no quiere que busquemos excusa, sino más bien que nosotros, como familias cristianas, debemos reconocer algo, una realidad. El año 2020 ha sido un año difícil, ¿sí o no? Un año atípico, un año sui generis, un año de transiciones, pero un año de mucho aprendizaje. Uy, qué cosas las que hemos tenido que aprender. Dije un año difícil, pero ¿por qué no definimos un poquito qué es algo difícil? Algo difícil es algo que requiere lo que tenían los hijos de Isaacar. Es algo que requiere habilidad, que requiere inteligencia, pero que también requiere esfuerzo de nuestra parte. Cuando la Biblia dice estar quietos y conocer que yo soy Dios, no es, a ver, Señor, estoy aquí quieta, mira a ver qué hace. No, es descansar en Él y hacer lo que Él nos manda hacer. O sea, hay algo que nosotros hacemos y hay algo que Dios hace porque nosotros no lo podemos hacer. Entonces, estas tres cosas o tres características necesitamos practicar en nuestra vida, pero enseñarlas también a nuestra familia en lo que resta de este año 2020 y lo que sigue, que es el 2021. No más quejas, no más excusas. Vamos a decir todos juntos, ustedes allá y los que estamos aquí, vamos a decir, el año 2020 ha sido un año difícil. Volvámoslo a decir, el año 2020 ha sido un año difícil.
¿Saben? El año 2020 es un tiempo de resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Les voy a decir qué es. Es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformando ese dolor o esa circunstancia en fuerza para afrontarlo, para superarlo y para fortalecernos en medio de esa adversidad. Lo voy a poner en otras palabras. Eso quiere decir que resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para sobreponerse a las circunstancias de adversidad o las circunstancias difíciles de su vida. Por ejemplo, el duelo de un familiar que ha muerto, que ha partido un ser querido, el despido inesperado en su trabajo, un tiempo de desamor, de abandono. Saben que muchas familias se han separado en este tiempo precisamente. Muchos hombres, bueno, no sé si utilizar la palabra hombres, no sé qué palabra utilizar, pero voy a guardar mis labios. Muchos hombres han abandonado a sus esposas y a su familia en este tiempo. Otras mujeres han dejado a sus hijitos en este tiempo. O quizás un periodo de soledad y de sufrimiento. Pero esa capacidad que tiene el ser humano de parte de Dios para sobreponerse a esas circunstancias adversas, eso es lo que es la resiliencia. Ahora, veamos cada una de estas cosas que tenemos que tener en tiempos difíciles, pero miremos la palabra de Dios. Necesitamos ser hábiles, pero hay algunos pasajes que nos muestran eso. En 2 de Crónicas, capítulo 2 y versículo 13, les voy a poner en contexto, Salomón se dedica a construir el templo de Dios. El mismo Dios le da toda la estructura, cómo debe hacerlo, cómo debe tenerlo, que no se lo permitió hacer a David, pero a Salomón, su hijo, sí se lo permite construir. Y entonces, un rey le escribe, aquí entra 2 de Crónicas 2:13, de la Nueva Traducción Viviente, le dice el rey, le dice: te envío a un maestro artesano llamado Urán-Abí, un hombre sumamente talentoso, o sea, un hombre hábil. ¿Saben qué es la habilidad? Es una aptitud con B, es talento, es destreza, es la capacidad que tiene alguien para llevar a cabo alguna cosa. Y tenemos que ser hábiles en este tiempo. ¿Hábiles para qué? Hábiles para adaptarnos rápidamente a los cambios. Alguien dice que, ¿cómo es? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Dice un dicho popular aquí en Colombia. Entonces tenemos que ser habilidosos para adaptarnos fácilmente a los cambios. Filipenses en el capítulo 4, los versículos 11 y 12, Pablo dice: no que haya pasado necesidad, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. Y dice: he aprendido el secreto, es un secreto, es algo que tenemos que descubrir y que experimentar, de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Quizás no con el estómago vacío. Ustedes dirán: ay, tampoco, pastora, no se ponga tan trascendental. Tenemos que aprender a vivir con mucho o con poco. Y luego sigue el versículo que tanto nos aprendemos de primeras cuando conocemos al Señor: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Es de eso, de saber vivir en lo mucho o en lo poco, con abundancia o con casi nada. Necesitamos también ser hábiles o hábiles para manejar bien las situaciones. Miren, este año hemos tenido cambios tremendos y posiblemente seguirán muchísimos cambios más. Pero Dios nos ha dado esa capacidad para enfrentar cualquier situación con su sabiduría y con su poder en nosotros. Su sabiduría y su poder. Yo tengo un texto o una frase que si existen cosas que se llaman como iglesias Hechos 29 o capítulo 29 que no existe en la Biblia, pues ¿por qué no va a existir Gaby 1:12?
Yo le puse así, David 1:12, y es: bienaventurados los flexibles, porque cuando vengan los huracanes se doblarán pero no se partirán. Bienaventurados los flexibles, los que se adaptan fácilmente a los cambios. Cuando vengan los vientos nos doblaremos pero no nos partiremos. Entonces tenemos que saber manejar bien las situaciones. Pero también tenemos que ser hábiles para reconocer las oportunidades, aún en medio de esta crisis. Como yo les conté, hay oportunidades en muchos lugares y en muchas situaciones, y unos las aprovechan y otros no. En 1 de Samuel, en el capítulo 17, versículo 25, también es uno de mis preferidos, porque nos muestra a alguien que aprovechó la oportunidad y le cambió la vida. Dice la palabra del Señor: ¿ya vieron al gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar al rey. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como su esposa, y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. Sí, me estoy refiriendo a David. David fue a llevarle unos quesos y una provisión de comida a sus hermanos mayores que estaban allí en el ejército de Israel. Y salía Goliat día tras día a hablar pestes en contra de Dios y a retar al ejército de Israel. Y entonces habían unos hombres que decían: ya saben que sale cada día este gigante a desafiar a Israel, pero el rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. Además le dará a una de sus hijas como esposa, y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. Y aunque todos estaban aterrados, David se interesó por ir más allá de sus miedos. Y entonces todos vieron en Goliat una gran crisis, pero David vio una gran oportunidad para su vida. Entonces él dijo: ¿qué es lo que le ofrecen al que venza al gigante? Y le volvieron a repetir lo que el rey ofrecía. Y le fueron a decirle a Saúl: hay un joven. Y dijo: tráiganmelo, porque todo mi ejército no hay ni uno que le haga frente a este hombre, tráiganlo. Y lo trajo, y ya ustedes saben la historia. Si no, vayan allá, 1 de Samuel capítulo 17 en adelante, y miren lo que pasó. Pero yo para eso siempre cuento el ejemplo de dos vendedores que fueron enviados a abrir el mercado de zapatos a lugares lejanos, a tierras lejanas. Uno de ellos mandó un mensaje diciendo: detengan el envío de los zapatos. Aquí nadie usa zapatos. Pero el otro, que estaba en otro lugar y que tampoco usaban zapatos, mandó también un mensaje, el siguiente mensaje: tripliquen el envío de zapatos, porque aquí nadie tiene zapatos. ¿Se dan cuenta? En las crisis hay algunos que se dedican a llorar, pero otros se ponen a vender pañuelos. Hay que aprovechar las oportunidades, hay que ver las oportunidades. Pero para ver las oportunidades tenemos que pedirle a Dios esa habilidad, que nos dé esa habilidad, ese discernimiento de los tiempos y de las cosas que debemos emprender. Las oportunidades, alguien dijo, son como los amaneceres. Si nos despertamos tarde o nos levantamos tarde, nos vamos a perder de esos amaneceres. Pero no solamente debemos ser hábiles, necesitamos ser inteligentes. Diga, ser inteligentes. Sí. Proverbios capítulo 4, el versículo 7, y quiero leerlo de la nueva traducción, de la Reina Valera, y luego se lo leo de la nueva traducción. En la Reina Valera dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. En la nueva traducción viviente dice: adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. En todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. En algunas se les dice buen juicio, en otras inteligencia.
Pero ¿qué es entonces la inteligencia? Inteligencia es la capacidad mental de razonar, de planificar, de resolver problemas, de aprender lo que nos enseñan y también de aprender por la experiencia. ¿Saben? Hay varias formas de aprender. Por la experiencia de los demás y por mi propia experiencia. Y las dos son necesarias, pero es preferible aprender por la experiencia de los demás. Sobre todo cuando somos padres, queremos que nuestros hijos no experimenten dolor ni sufrimiento, sino que más bien aprendan del dolor y sufrimiento que quizás nosotros hemos aprendido lecciones. Pero las dos son válidas. Tenemos que aprender y desarrollar inteligencia. Tenemos que ser inteligentes para varias cosas, ¿saben? Inteligentes para no alejarnos de Dios. El Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Otra versión dice: bajo la sombra del Todopoderoso. Hoy más que nunca es un tiempo para que busquemos más del Señor, para que confiemos más en su protección sobre nuestra vida. Discúlpenme lo que les voy a decir, pero como dice otro dicho aquí en Colombia, al que le caiga el guante, que se lo ponga. No podemos ser tan brutos que habiendo conocido a Dios, nos alejemos de Dios o reneguemos de Dios. No podemos caer de la gracia, aunque hay que caer de la gracia, y sin embargo todavía hay oportunidad para que te vuelvas a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu vida. Es aún tiempo, porque mientras hay vida hay esperanza. No podemos caer en la brutalidad de, habiendo conocido a Dios, alejarnos de Él, renegar de Él. No, tenemos que ser inteligentes. Por algo la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a nuestro Dios. No un temor de terror, sino un temor de amor, de querer estar con Él, de vivir para Él, de nuestros talentos, nuestras habilidades y aún nuestros recursos, ponerlos a disposición de Él. Otra cosa para que tenemos que tener inteligencia es ser inteligentes para administrar las finanzas en nuestra familia. En la Biblia hay muchos animales que son puestos como ejemplo, y en una de estas son las hormigas. En Proverbios capítulo 6, el versículo del 6 al 8 dice: tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio, a pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar. Se esfuerzan todo el verano juntando alimento para... ¿Saben? Este 2020 nos demostró una cosa, que la vida puede cambiar de la noche a la mañana, ¿sí o no? La vida nos puede cambiar, pero vale la pena estar preparados para esos cambios de la vida y los cambios en el mundo. Dios es el que da la bendición y la prosperidad, pero nosotros tenemos que saberla administrar con sabiduría, no gastar innecesariamente y fomentar en nuestra familia esa cultura o ese hábito del ahorro. ¿Saben? Yo ya tengo lo he venido haciendo hace algunos años, pero tengo 2 marranitas. Una marranita, un tarrito en que he hecho solamente monedas de 500 y de 1000. Y otra botella de 3,5 litros, es la más grande de las botellas que vienen, 3,5 litros creo. La tengo llena de monedas de 200. Ya, me falta el cuello nada más, cuello y un tricito para llenarlo. No sé cuánto vaya a ser, después les cuento o no, para qué les voy a contar. ¿Entienden? Ahorita que se viene el nuevo año, abran sus marranitas. A las personas, a las mujeres que mentoreo, las he enseñado a hacer su marranita y me han contado las grandes bendiciones. ¿Saben? Alguien debía viajar y me empezó a mirar, Dios mío, ¿cuánto debo tener? ¿Cuánto debo hacer? Porque necesito dejar, pago el arriendo de mi consultorio, pago servicios, pago todo, porque no voy a estar durante 3 meses. Claro, ella se fue a recibir a su nieto y a gozar de su precioso nieto, que está hermoso y que va a estar aquí con nosotros.
muy pronto y su testimonio es: Paz, abrí mi marranita y era exactamente lo que necesitaba para dejar mis 3 meses de arriendo del consultorio pagos, los servicios, y además me alcanzó para otra cosa. ¿Se dan cuenta? La bendición del ahorro, la bendición del ahorro. Y tenemos que empezarlo a dar desde nuestros niños, que empiecen con un hábito de ahorro en sus vidas. Tenemos también que hacer otra cosa, ser inteligentes para reconocer el valor de la familia. Y cuando hablo de familia me refiero a familia tanto filial, o sea, la de sangre, como nuestra familia espiritual. Ambas familias. Rick Warren dice que es más importante la familia espiritual que la familia filial o la de sangre. ¿Pero por qué dice él eso? Yo siempre, ¿pero y por qué va a decir esto? Porque él dice, después supe, porque él dice: con la familia espiritual es con la que vamos a pasar el resto de la eternidad. Con nuestra familia de sangre no sabemos. Por eso es que tenemos que, como cristianos y familias cristianas inteligentes, tenemos que procurar que el resto de nuestra familia conozca y experimente el amor de Cristo y su plan de salvación, para asegurarnos que también en la eternidad van a estar con nosotros, porque de otra forma no se va a lograr. Entonces, reconocer el valor de nuestra familia filial y nuestra familia espiritual. El Salmo 133:1 también es otro versículo que me gusta mucho. Dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¡Qué maravilloso! Y él dice, la Nueva Traducción Viviente: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Saben, este año muchas familias tuvimos que estar en cuarentena todos juntos. Ahí sí no era solamente unidos como el lema que tenemos, unidos aunque no juntos, no. Con algunas familias hemos tenido que estar en la cuarentena unidos y juntos. Y hemos tenido que aprender el valor de vivir en armonía en nuestra familia. ¿Saben que no es fácil? No es fácil cuando estamos todos en un mismo recinto, con todo y chiritos, viviendo todos con gustos, maneras de pensar, en perspectivas diferentes, pero es posible vivir en paz y en amor, enfrentando juntos la crisis y consolándonos mutuamente. Pero también tenemos que recordar que muchas familias han perdido seres queridos en este tiempo, y no todos por COVID, no. Esposos, padres, madres, abuelas, hijos, y eso nos debe hacer reflexionar esa importancia de dedicar más tiempo y más tiempo de calidad a las personas que amamos, porque nunca sabemos el día que quizás ya no podremos estar juntos, y esto es por más de que anhelemos. Saben, yo les he contado a ustedes como mi experiencia con mi papito. Cuando mi papi murió, yo tuve la oportunidad de llevarlo a los pies del Señor el día que iba a morir. Él siempre que iba a visitarnos en la iglesia recibía a Jesús, pero nunca seguía en su fe. Pero ese día yo sabía que él estaba agonizando, y Dios me permitió llevarlo a los pies de Jesús y decirle: papi, vete en paz, nos vamos a encontrar, descansa, descansa, porque ya estaba en una UCI, una unidad de cuidados intensivos, y ya estaba muy deteriorado, ¿sabe? Y cuando él murió, yo le decía a mi esposo, debía haberle acariciado más. A él le encantaba que lo acariciara, que debía haberle acariciado más, debía haberle dicho mucho más que lo amaba, debí haberle expresado mucho más mi amor, debía haberlo llamado más, debía haberlo visitado más. Pero ¿saben? Ya no estaba. Por eso tenemos que hacer, mientras aún están en vida, tenemos que amarlos más. Es más, no importa si a nosotros no nos dijeron que nos amábamos. Mi papá se la pasaba diciéndome que me amaba, que yo era la luz de sus ojos. Pero ¿saben? Así no nos lo hayan dicho, rompamos ese círculo, rompamos esa cosa en nuestra vida y empecemos a expresar nuestro amor por las personas. Digámosle: mamá, te amo, hija, te amo, no importa que no nos contesten, no importa. ¿Y ahora qué le dio? Sería que se tomó, a ver,
lo que había allá en la vitrina, en la licorera, no importa que nos digan que no se tomar. Hagamos nuestra parte y después ellos harán la de ellos. Tenemos que decirles que los amamos, tenemos que ver el valor de la familia. Y número 3, necesitamos ser esforzados. Efesios en el capítulo 5, el versículo 15 y 16, dice: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Eso quiere decir diligencia y esfuerzo. Verdaderamente, estos tiempos que estamos viviendo son días malos. No lo podemos negar. Es por eso que necesitamos esforzarnos para aprovechar nuestro tiempo de la mejor manera posible. De la mejor manera posible. Necesitamos ser esforzados en buscar más de Dios en nuestra vida. El Salmo 111, 2 también es un versículo hermoso para mi vida. Dice: qué asombrosas son las obras del Señor. Todos los que se deleitan en Él deberían considerarla. Sí, qué asombrosas son las obras de nuestro Dios. El Señor nos ha demostrado que Él es el único que nos ha protegido, el único que nos puede sanar, el único que nos puede sostener, el único que en medio de estos tiempos de crisis es nuestro Dios, es nuestro Padre, es nuestro ayudador, es nuestro consolador, es nuestro proveedor. Todo. Entonces, ¿por qué no lo buscamos? ¿Saben? La vida no es fácil y la vida cristiana tampoco. Si a ti te vendieron de que tienes la vida cristiana y vas a tener casa, carro y beca, que todos tus problemas se van a acabar. No. Estamos con protección del Señor, sí, pero hay tiempos de tiempos. Hay tiempos de abundancia y hay tiempos de escasez. Hay tiempos de enfermedad y hay tiempos de salud. Hay tiempos de vivir plácidamente y regocijados y hay otros tiempos para llorar. Lo dice el libro de Eclesiastes. Hay tiempo para todo. Para todo. Pero tenemos que buscar aún más del Señor. Tenemos que también ser esforzados para compartir con otros el mensaje de amor y salvación. Juan capítulo 4, versículo 35 dice: ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. ¿Saben? Yo le he compartido a mucha gente acerca del amor de Dios y de su plan de salvación. Y últimamente mi oración ha sido: Señor, ponme las personas, preséntame las personas que ya estén blanditas. Que tu Espíritu Santo ya haya ablandado sus corazones. Y que cuando yo les dé el mensaje tuyo de amor y de salvación, lo puedan entender por revelación tuya y acepten así, Señor, tu plan de salvación. Yo sé que todo empieza no solamente con una oración, pero por algo se comienza. El Señor irá haciendo todo su proceso para cumplir su propósito en nuestra vida. Por esta pandemia y todo lo que se está pasando en el mundo, el Señor ha tocado mucho los corazones. Saben, las personas están, algunas de ellas, la mayoría, muy abiertas porque necesitan como encontrar como un sostén, como una voz de esperanza, como una voz de alivio, como algo que les muestre que es posible salir. Y allí pueden aceptar el llamado de Dios. Pero tenemos que predicar. Y tenemos que ser esforzados para seguir adelante a pesar de todo, confiando en la ayuda de nuestro Dios. Este también es un pasaje hermoso, hermoso de la palabra. Es Habacuc 3, 17 a 19. Aunque yo me lo sé en Reina Valera, quiero que lo veamos en Nueva Traducción Viviente y Valiente también. Dice: aunque las higueras no florezcan y no hayan uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación.
El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Eso quiere decir, en palabras castizas, aunque usted o yo estemos llevados, con todo y eso, nos gozaremos en el Señor, en el Dios de nuestra salvación, porque Él nos da su fuerza y además hace nuestros pies como de sierva, dice la otra versión, y en sus alturas nos hace andar. Tremendo. Puede fallar todo. Conclusión. Todavía nos quedan unos días, mes y medio del 2020. No podemos desmayar. No podemos desmayar. No podemos desmayar para nada. Tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que alegrarnos en Él. Confiemos que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recuerden, hábiles para discernir los tiempos, inteligentes para saber qué hacer y esforzados y diligentes para poder tener influencia. Definitivamente, tiempos de resiliencia en nuestra vida. Yo quiero que podamos cerrar nuestros ojitos. Señor, qué tiempos los que estamos viviendo. Un año difícil, un año de entrenamiento, un año, Señor bendito, de aprendizaje, un año para ser sabios, para ser inteligentes y para ser esforzados. Necesitamos esas características de los hijos de Isaacar, Señor. Te necesitamos a ti, porque tú eres el que hace la diferencia en nuestra vida. Señor, este año 2020, un tiempo de resiliencia, pero en ti, no en nuestras fuerzas, no porque nos podamos levantar, porque somos tan osados, somos tan valientes, que nada nos queda pequeño, no, Señor, no con esa mentalidad, sabiendo que eres tú en nosotros la esperanza de gloria y la esperanza de vida. Te pedimos que tu Espíritu Santo quite todo paradigma, todo temor, toda desconfianza este año, Señor. Señor, danos tu fuerza, tu fortaleza, tu sabiduría, tu inteligencia, Señor. Pero también nosotros prometemos esforzarnos, Señor, para que todo se cumpla en nuestra vida conforme a tu voluntad. Sosténnos, Señor. Es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre es santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Amor es grande, eres paciente y bondadoso es su corazón. Por todo lo que has hecho yo seguiré cantando. Es mil razones para alabar. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga